estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo, como les mencioné, y en esta oportunidad tenemos invitada el día de hoy. Las mujeres nos vamos a tomar este bloque durante esta jornada. Vamos a hablar de lo que es un estudio de percepción laboral también o condiciones laborales en el Maule. Bueno, en este caso Contextus, el estudio también, realizó en este caso esto con un objetivo de proporcionar información en la región del Maule. El estudio titulado Percepción de condiciones laborales en el Maule da a conocer entonces, valga la redundancia, las condiciones laborales actuales de trabajadoras y trabajadores de nuestra región, vinculados a instituciones públicas o empresas privadas, no importa el tamaño de esta. Y para eso, como les mencioné yo al inicio de nuestro programa, nos vamos a conectar con la socióloga del Centro de Estudios Contextus, Valeria Candalaf, con quien ya estoy en reunión, así que me voy al computador inmediatamente para darle la bienvenida a la Vale. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida, gusto de verte. Hola Francisca, igualmente, muy contenta de estar en tu programa y muy 18 te veo como te decía Eso, delante. bien patriota esta situación, pues Eso, Valeria. muy bien, muy bien. Oye, pero algo también, como decía, lo que nos convoca, la percepción laboral. Sabemos que esto es un tema súper relevante, Valeria, entonces como para ir desglosando de qué se bajó, hablemos un poco de quiénes fueron sujetos de estudio o quiénes participaron, también quiénes fueron los perfiles de las personas que participaron en este estudio que ustedes consideraron para esto. Ya, perfecto. Este estudio lo empezamos a hacer en mayo, justamente para el Día del Trabajo. Pensamos en hacer un estudio así, para adentrarnos en esta realidad de los trabajadores de nuestra región. Porque el perfil de las personas que contestaron la encuesta, mira, nosotros colgamos un link y los requisitos que eran que fuesen mayores de 18 años y que fuesen de la región del Maule y que trabajaran. Entonces, quienes contestaron esta encuesta principalmente fueron mujeres, un 66% es mujer. De edad, el tramo mayor, un 83% está entre los 30 y los 59 años, o sea, una edad muy productiva, ¿no? Claro, una muy activa. Exacto. Del tipo de institución que más nos contestaron la encuesta es del servicio público, casi un 50%, un 49% específicamente. Así que igual hay que tener claro ese sesgo de que la mayoría es pública, empresa privada un 28%, universidades, ONG, fundaciones o instituciones afines, como sin fines de lucro, por ejemplo, un 13%. Y el tipo de contrato que tenían las personas que nos contestaron en su mayoría es contrato indefinido, un 43%. Perfecto, entonces ahí ya tenemos más o menos entonces el perfil y el Sí. porcentaje de las personas que fueron contestando. Bueno, lo primero que tenemos también aquí es que dice que el 37% de los encuestados gana entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. Sabemos que 500.000 es lo que está bordeando casi el sueldo mínimo actual y claro, 1.000.000 de pesos que en realidad no es mucho, porque obviamente sabemos que son otros cargos los que ostentan sueldos mucho más altos, pero este es como el promedio, Valeria, más o menos. Exacto. Los dos tramos más importantes de las personas que contestaron la encuesta están entre los 500.000 y el 1.500.000. Ahí se centra el 65% de las personas que contestaron la encuesta. Perfecto. Oye, bueno, otro que sigue también tiene que ver con el tema de cómo clasifican el ambiente laboral también estas personas, porque claro, algunos pueden decir que es bueno, no tan bueno, grato. Hablemos un poco cómo también se fue clasificando, porque igual es como ambigua un poco esa pregunta. ¿Cómo la fueron también ustedes ejecutando para que la gente pudiera responder si era bueno o no tan bueno lo que era este ambiente laboral donde se No, esta pregunta fue muy general porque después ya nos vamos adentrando un poco más, desglosando liderazgo, comunicación u otras cosas. Entonces esta fue muy general, tal como suena, cómo encuentras que es tu ambiente laboral. Y la verdad es que la evaluación fue bastante positiva, no tan buena, es muy mejorable, pero entre las opciones bueno o muy bueno, porque fue una escala Likert, donde se podían elegir 5 opciones. Si sumamos la opción bueno, muy bueno, un 62% de las personas contestaron esas opciones. Regular, que tiene muchas opciones también, tiene un 30%, ya que se espera, ¿no? También. Y ahora, malo o muy malo, solo un 8%, menos mal, digamos que. O sea, eso ya es crítico, pero existe. Existe No, también gente que, claro, considera, pues. por supuesto que sí, claro. Es que, claro, si consideramos que mucha gente trabaja solo por dinero, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ir conversando más adelante porque tenemos una pregunta por el salario y ahí hay conclusiones bien interesantes.
Perfecto. Bueno, otro punto también que justo deriva de esto, porque también el ambiente laboral uno lo va viendo entre las jefaturas, pero también entre respeto de compañeros, que también fue otro de los ítems que ustedes tocaron también en lo que era el estudio. Tenemos porcentaje aquí. Por ejemplo, una de las preguntas era si existía respeto entre compañeros o compañeras de trabajo. No, también esa fue como algo que derivó de esta misma ítem que estábamos viendo ahora. Claro, si hablamos del ambiente, como tú decías, en qué variables las dividimos, el respeto de los compañeros es una variable muy importante, ¿cierto? Porque uno quiere ir a un trabajo donde te respeten, donde uno se sienta respetado y que aporte, ¿no? Pero ahí tenemos un 82% que contestó que sí considera que hay respeto entre los compañeros de trabajo, y un 18% dice que no. ¿Ve? Imagínense, no es menor entonces, No me es dice. menor, no es menor, no es menor. Claro, entonces ahí uno se va dando cuenta también de las dificultades que se van generando porque convengamos que en nuestro país por lo menos la mayoría de las horas hábiles las pasamos en el trabajo. Todo lo Totalmente. que es como el horario hábil en el trabajo, entonces igual es un factor determinante para todo lo que viene influyendo en el día a día, los factores de estrés, que justo lo vamos a revisar ahora, todo lo que conlleva la jornada. Y para la salud mental, o sea, uno estar, imagínate todas esas 7 horas o casi 8 horas en el trabajo, estar con personas donde tú no te sientes respetado, que te pasan a llevar. Bueno, vimos el caso terrible, ¿no? De lo que pasó en el hospital de Osorno. Imagínate que no sean casos aislados, igual es preocupante, ¿no? Claro, o sea, es que eso ya llegó a Sí. otro, a otros niveles también, porque, o sea, la cantidad de cosas que se le hizo a ese funcionario también, a esa persona, sobrepasaba los límites de la broma y de lo que era la No, dignidad de cualquier persona, en teoría. Pero como decía, claro, son casos que se viven porque existe también ambientes donde quizás uno se tira una talla, otros donde simplemente uno no se pesca con alguien, por ejemplo, o donde existe muy buena relación, pero ese nivel donde llegaron ahí, o sea, ya, no, claro, extremo. traspasaba cualquier límite. Sí, extremo. Bueno, y hablando de estrés, como decíamos nosotros, porque también sabemos, yo lo dije, la cantidad de horas que pasamos al día en el trabajo son muchas, las horas hábiles llegamos prácticamente a dormir en nuestra casa, y también ustedes estuvieron identificando lo que era el estrés laboral, donde el 34% lo definía como medianamente estresante, y ahí tenemos otras derivantes también, Valeria. Claro, pero lo más preocupante es que un 34% dijo que era medianamente estresante, pero un 49% dijo que era estresante o muy estresante. O sea, la mayoría de las personas lo considera desde medianamente hasta muy estresante. Los niveles de estrés son, bueno, lo tenemos claro con el caso de las licencias médicas, que aunque sean truchas, digamos, igual es un pésimo indicador, sea como sea, la cantidad de licencias médicas, y la salud mental, que es un tema que se viene conversando hace rato, ¿no? Por lo mismo que tú decías, pasamos muchas horas en el trabajo, bueno, algunos trabajos son más estresantes como técnicamente que otros, pero también, por ejemplo, el estar alejado de la familia, el pensar qué está pasando con tus hijos en ese momento, también puede generar estrés, la mala comunicación o el respeto con los compañeros, ahí se van sumando factores que pueden hacer que sea mucho más estresante o no el trabajo. Claro, como decíamos, la maternidad es uno de esos, por obviamente la poca flexibilidad que existe a veces, o porque se castiga un poco la maternidad, o lo que tú decías también. Otros temas que a veces van surgiendo de último minuto y no permiten que uno también pueda como libremente poder preocuparse de esos temas sin tener que dejar la jornada laboral. Uno tiene que cumplir con esa jornada y eso también es bastante complejo. Y solamente vemos que el 17% dice que es nada estresante o poco Uf, estresante. O sea, nada, un 17% es absolutamente nada, es bajísimo ese porcentaje. no, son bien preocupantes, yo creo, los niveles de estrés, el porcentaje de estrés. Claro, y por ejemplo, ellos también, las personas que podían, perdón que intrusé un poquito más, pero las No, personas que iban participando en este estudio, ¿iban justificando por qué o solamente iban contestando a secas la encuesta? no, fue una encuesta cerrada, no se abrió la posibilidad de hablar. Perfecto, entonces pues en lo que eran las conclusiones, ustedes pudieron hacer un poco de análisis también de cuáles podrían haber sido los factores también que podrían generar este tipo de respuesta entre la población, me imagino. Claro, claro, se pueden indagar, pero nosotros no se las preguntamos directamente, entonces solo Claro, podemos inferir como lo estamos haciendo nosotros ahora. Que claro. pueden haber, claro, igual acá como medimos otros tipos de variables, podemos ver también que hay temas con la comunicación o el liderazgo de los jefes, o no sé, que no se cumplan los protocolos, por ejemplo, que no estén claras las expectativas. Hay un montón de factores o variables que pueden influir también en el estrés, más allá de la carga de trabajo en sí, sino no tener claro, por ejemplo, lo que uno tiene que hacer. Claro, a veces eso, cuando no está muy
muy claras las reglas del juego, a veces también generan estas ambigüedades y claro, provoca ciertos también niveles de estrés dentro de la jornada ordinaria laboral que tenemos día a día. Sabemos que hay días que son un poco más tranquilos y hay otros donde las circunstancias, por ejemplo, Sí, para un compañero de trabajo te deja cojo o cuando, no sé, tienes vacaciones no te calzan. claro. Y son situaciones que te generan este estrés también porque tú tratas de organizar tu vida, tu día a día cotidiano, pues. Totalmente, y también hay momentos, porque hay empresas o rubros en los que hay momentos, por ejemplo, en el verano es muy estresante y después se relaja un poco, entonces tampoco vimos como la temporalidad. Pues, como te digo, son muchas las variables que pueden incidir en esto. Sí, podríamos estar analizándolas toda la mañana también. Sí, Pero también otra cosa, porque claro, una cosa tiene que ver con los factores que generan estrés, pero también otro ítem que ustedes quisieron analizar tenía, o preguntar tenía que ver con que si el lugar de trabajo o si considera que en su lugar de trabajo también se preocupan por el bienestar de sus empleados. ¿A qué apuntaban con esto, Valeria, ustedes? a lo que estamos hablando, al estrés, al bienestar de las personas, digamos. Perfecto. Sí. Como claro, tenemos las personas que trabajan en empresas grandes que tienen su departamento de recursos humanos, ¿no? Y que hacen un montón de acciones para que las personas, para reducir el estrés o para que tengan más beneficios, por ejemplo, a ese tipo de cosas apuntadas. Bueno, Entonces, y ahí estamos viendo entonces que dice en la ley 26, 28% que dicen no se preocupan o no son... no, perdón, un 26% que dice que no se preocupan también del bienestar. Es un porcentaje súper alto, o sea, casi lo que es un cuarto de las personas que exacto. están en esta oportunidad. O sea, un Sí, porcentaje que no es menor. no es menor. Es altísimo la verdad, porque uno esperaría que en el lugar de trabajo se preocuparan de uno, ¿no? Y claro, y hay un 50% que se preocupan algo, o sea, ni siquiera es que se preocupen de verdad, digamos, porque las personas que contestaron que se preocupaban mucho, o sea, que se preocupan, al final uno se preocupa o no se preocupa, solo un 22%, por lo tanto sí es bastante preocupante las empresas, instituciones que no se preocupan mucho, o que en verdad es que estos trabajadores encuestados perciben que no se preocupan, porque también ahí hay un sesgo de lo que uno percibe o de lo que es, porque la empresa puede decir, claro, yo tengo todos estos beneficios o no sé, yo hago todas estas encuestas, no tengo idea, las acciones que puedan tomar, que ellos consideren que sí están haciendo cosas buenas, pero el trabajador dice, no, a mí no me sirve eso, no considero que se preocupen. Claro, es que siempre hay dos caras de la moneda en esta oportunidad y claro, como decías tú, pueden tener algunos beneficios, pero a veces quizás no son tan rentables para el trabajador y cuando necesitan quizás cierto tipo de cosas no pueden acceder a ellas. Claro, Entonces, claro, es como tú decías, es un tema de percepción también y de mutuos acuerdos, porque al final cada negociación en el trabajo es eso, tenemos que negociar cada permiso, cada situación también para que obviamente no perdamos y por supuesto la empresa tampoco pierda, porque una empresa tampoco nunca va a querer perder y nosotros no, también vamos a no, querer acceder a nuestro beneficio, claramente. sí. Como decía, puede ser un día libre, puede ser cualquier tipo de cosa. Estamos hablando de beneficios que parecen súper pequeños, pero que a veces también se van necesitando en este sentido. Exacto, siempre es un tira y afloja y entonces vemos a personas que también todos podemos conocer algún compañero de trabajo o algún amigo o familiar o no sé, algún conocido que se pasa un poco para la punta, digamos, como que quiere muchos beneficios o quiere muchas más cosas, como que pasa un poco de lo razonable, ¿no? Y también conocemos a muchas empresas o empleadores que también se pasan para la punta y quieren que las personas se pongan la camiseta, pero no entregan nada de vuelta, digamos, no se retroalimenta. Y eso también pasa, siento yo, con un tema de castigo, o sea, no sé si llamarlo castigo, pero yo siento que también a los trabajadores se miden con distintas varas. Cuando Sí, existe mayor eficiencia, en vez de premiar al trabajador, el premio es mayor trabajo, es obviamente porque se apoyan en esas personas y obviamente los que demuestran menos eficiencia o por lo menos lo que es la ley del mínimo esfuerzo, se les deja tranquilito. Entonces yo también de repente percibo en algunos trabajos que pasa eso, que también existen mediciones con distintos varas entre los trabajadores, a pesar de que estén en el mismo nivel, existe esa diferencia igual.
Totalmente, y las evaluaciones de desempeño también son sumamente subjetivas y tiene que ver si tú le caes bien al jefe o no, si lo apoyas, si estáis dispuestos, si eres como el espinita, digamos, si estáis dispuestos ¿cierto? A trabajar en horas que no deberías trabajar, versus una persona que hace valer sus derechos y que dice no, y esa persona cae mal en general también, y entre compañeros de trabajo también, porque, ¡ay, pucha! Entonces, también, nuevamente, son bastantes variables y tenemos una gama diferente de opciones de diferentes casos, digamos. Eso. Y hablando de jefaturas, nos vamos Sí. a las jefaturas en este momento también porque tenemos liderazgo de jefe. También se les consultó por esto y tenemos en realidad, bueno, aquí no fueron tan castigadoras las personas. No. Solamente un 4% dijo que era malo y un 10%, o sea, perdón, muy malo, un 4% y un 10% malo. No fueron tan castigadores y un 40% dijo que era bueno. Pero sin Claro. más, así a secas, bueno nomás. Sí, sí, bueno, claro. Y el muy bueno era 13%. Claro, ganan las evaluaciones positivas, pero al ras, porque lo que más considera la gente que es regular nomás. Estamos hablando como de la jefatura inmediata en todo caso. Claro, y eso sabemos que regular tampoco es tan bueno. No, no es tan bueno. No, Claro, aquí hay un espacio grande para mejorar. Y aquí justamente vamos a seguir viendo los otros, estas variables que pueden ser la comunicación o el acceso a capacitación y el desarrollo profesional, por ejemplo, que pueden incidir en la evaluación del liderazgo de la jefatura. eso, justo iba a llegar también a ese punto, porque claro, una de esas cosas tú decías también, y lo hablábamos en el punto anterior, tenía relación con, claro, según el tipo de relación que uno tenga con la jefatura, o qué tanto entregue uno por la empresa, porque eso también determina, en el fondo, qué tanto uno lo consideren, o qué Claro. tanto pueda influir también la flexibilidad para uno. Son todas esas variables también en ese sentido, y como tú decías, algo fundamental tiene que ver con lo que es la comunicación con las jefaturas, puede ser directa en este caso, o con quienes tengan mayor poder, obviamente, sobre nosotros, las hormigas obreras. Y también ahí estamos viendo los porcentajes entonces de que, claro, igual, por ejemplo, yo siento que 32% de medianamente clara, igual es preocupante, porque eso también es ambiguo, no existe como una fluidez o es como chicha o limonada, no existe también algo, una certeza en lo que es esta variable que estaba ahí en las posibilidades. O sea, la variable de comunicación yo considero que es una de las más relevantes en el trabajo. Si Sí. de ti no te dan las tareas claras, si tú no tienes claro lo que tienes que hacer y si no tienes un feedback de tu jefe, las cosas no funcionan y todo se puede volver como una bola de nieve y se puede afectar al trabajo de todos finalmente. Entonces creo que es lo básico. Y sí, pues, las evaluaciones no son tan buenas porque las personas que dijeron que la comunicación era clara o muy clara es un 64%, que debiese ser un 100%, digamos. Claro, un poquito más de la mitad solamente. Solo un poquito más de la mitad. Y aquí, porque esta encuesta estuvo mucho de... Hay muchas preguntas que sacaron 30% que tiene que ver con la escala en la mitad, con lo medianamente, con lo más o menos. Siempre, imagínate que son 380 personas, más de 100 personas dicen que es todo más o menos, evalúan todo más o menos, más o menos. O sea, que vamos a hacer el liderazgo más o menos, la comunicación más o menos, la capacidad más o menos. Entonces es preocupante porque finalmente es un trabajo mediocre. Ese es el punto, porque claro, por ejemplo, aquí hay dos factores que influyen, aparte, o sea, tres para mí, que tiene que ver primero con la carga laboral, segundo con lo que es la relación con los compañeros y tercero la relación con la jefatura. Yo siento que es el tridente como fundamental Sí. para que funcione todo dentro de un trabajo. Y como decías tú, claro, si todo es reguleque, ¿de qué estamos hablando? O sea, no tenemos certeza, por ejemplo, en nuestras labores, no tenemos buena comunicación con nuestros jefes, no tenemos buena comunicación con nuestros colegas. Prácticamente se vuelve una tortura levantarse en la mañana, ir al trabajo y uno, ya tengo que ir otra vez. Sí. Entonces, y eso también psicológicamente a uno lo va afectando. Entonces, como decías tú, es una cosa que va tras otra influyendo en eso. Sí, no tengo nada más que agregar, creo que fuiste muy clara, totalmente sí, estoy muy de acuerdo con eso. Claro, y ahí continúa justo el ítem de lo que es la comunicación con los compañeros de trabajo. Y aquí es donde dice como el 54%, a veces también. A veces, claro. Volvemos a la ambigüedad. Es a veces. Sí, por eso te digo, hay un muy grueso que es todo muy mediano. No tenemos extremos, no está evaluado nada muy bien ni nada muy mal, es todo mediano, todo reguleque. Entonces, claro, es lo mismo que con la jefatura, si uno con los compañeros no está teniendo una comunicación fluida, eso afecta tremendamente
producto final. Si pensamos además que esta encuesta fue contestada mayormente, la mayoría por personas que trabajan en el servicio público, esto es sumamente preocupante porque los usuarios finales somos todos nosotros. Entonces necesitamos que la gente haga que sea lo máximo, el nivel excelente, digamos. Hay que pensar un poco más por sobre, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que también mucha gente, a medida que iba respondiendo esta encuesta, se fue dando cuenta de estas situaciones, porque a veces una no las toma en cuenta hasta que se va topando con estas preguntas y uno va diciendo como chuta, chuta, chuta. Y ahí uno siento, porque a veces uno funciona por inercia, va al trabajo, sale, hace sus cosas, pero claro, cuando uno se va enfrentando a este tipo de preguntas, uno se va dando cuenta y dice como, oh, tal vez no era tan bueno, o quizás no estoy tan cómoda como yo pensaba, por ejemplo. Entonces yo siento que este estudio también permitió un poco eso, como abrir los ojos de los encuestados frente a la realidad laboral que están viviendo, que a veces no somos conscientes de eso, porque lo hacemos como casi mecánicamente, según yo. Esperemos que así sea, pero también yo pienso que hay las evaluaciones de desempeño o que anualmente se hacen encuestas. Los departamentos de recursos humanos siempre están preguntando también esto y en las evaluaciones se hacen este tipo de preguntas, pero yo también me hago la pregunta si sirven realmente o no, o si la gente ya las contesta también como por inercia, porque tengo que hacer esta es otra labor más de mi trabajo, contestar esta encuesta y no me paro realmente a hacer la evaluación de desempeño como se debe hacer con tu jefe, que te diga, mira, tú te equivocaste. A mí me gustaría que fueses más, no sé, que más fluido en la comunicación o que fuera más proactivo, que ese tipo de conversaciones no sé qué tanto se da en los trabajos. Claro, tener esos espacios para poder conversar, tener ese feedback, como decías tú, que a veces es tan necesario, que a veces no se da en este sentido. Claro, como decías tú, tampoco tengo nada que agregar en lo que decías tú, en esta oportunidad, porque fue bastante claro. Pero aquí estamos muy asertivas. hay un tema súper importante que tiene que ver con otra pregunta que dice, ¿tu trabajo te permite tener tiempo suficiente para tus responsabilidades personales y tiempo de ocio? Y ojo, el 17% contestó que raramente. Sí. Sí, y nunca un 3%. Claro, tenemos un 20% de personas que nunca o raramente tienen tiempo para ellos, para su hijo, para su vida personal, para salir a, no sé, a hacer sus cosas, ir al médico, ir a, no sé, estar tirado en la cama, leer un libro, ir a la piscina, no tengo idea. Eso es mucho. Eso no puede ser, digamos. Todos los seres humanos tenemos derecho a nuestro tiempo de ocio y más a nuestras necesidades personales. Sí, bueno, yo siento que también existe otro fenómeno y me gustaría que tú me ayudaras a analizarlo también, que tiene que ver con esto de que hay personas que se insertan o no insertamos tanto en el mundo laboral, que al final no nos dejamos absorber por este bucle y en el fondo como que a mí lo que me pasa a veces es que me siento como culpable de los tiempos de ocio también. Es como que si no hago como algo propio, como que me autocastigo. Yo sé que a algunas personas les pasa lo mismo. Entonces, claro, aquí es otro fenómeno que está ahí, pero claro, ahora que yo leí esta pregunta fue como, y suele pasar eso, como que uno se autocastiga también, y está mal eso, pues. Sí, yo te confieso, esto es una cosa personal, es como yo con mis compañeros, amigos, decimos que tenemos la moral proletaria. Es como que nos sentimos, claro, nos sentimos mal o esta cosa, o de pedir más plata por algo, que nos suban el sueldo, digamos, ese tipo de cosas, o el sentirse culpable. Y justamente yo creo que hay una cultura de que el trabajador tiene que hacer, o sea, nos hemos como ido desatando las cadenas históricamente, digamos, porque antes, o sea, apartamos como de que casi éramos esclavos los humanos para otros, ¿no? Nuestro señor feudal, nosotros como siervos básicamente, o una lucha de clase, digamos, que se ha ido desatando con el tiempo, con otros modos de producción. Entonces creo que todavía quedan muchos resabios de eso. Nos cuesta mucho y por ejemplo, las leyes que tienen que ver con el que no te manden mensaje en horarios que no sean laborales son tremendamente importantes porque yo creo que eso influye demasiado en el estrés. Eso realmente te genera estrés porque uno tiene que estar en el aquí y en el ahora. Cuando uno está trabajando, pero también cuando uno no está trabajando, cuando uno está con su familia, por ejemplo, tiene que estar entregado para estar con su hijo, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, haciendo lo que tenga que hacer y no estar pensando en el trabajo. Eso es lo que genera, yo creo, más ruido y estrés.
Claro, te lo digo porque, por ejemplo, ayer en la noche me pasó que estaba tomando once, fui a la casa de mi mamá, estaba tomando once con ella, y me llegó un mensaje de una persona que me estaba pidiendo una nota X que habíamos, y yo como, disculpe, es domingo en la noche, le dije que cuando esté en redes sociales yo se la voy a enviar, así que por favor cuando la tenga se la envío, y después me sentí culpable, así como, ay, disculpe por ver esto, me sentí súper culpable, claro, yo marqué mi espacio personal en ese momento, porque Totalmente. me gusta que cuando esté con mi familia no preocuparme de trabajo. Y abrí el mensaje por equivocación, no lo iba a abrir, lo abrí por casualidad. Y tuve que contestar y después, claro, me sentí culpable, pero después yo decía como chuta, no, pues si en realidad estoy simplemente planteando mi derecho de estar tranquila un domingo en la noche, en la tarde-noche, que estoy con mi mamá, estoy conversando, tomándome un té. Y a veces yo siento que las personas, en nuestros medios pasa mucho también en nuestro trabajo, que nuestros teléfonos no paran de sonar día, noche, feriado, aquí no existe tregua con las comunicaciones tampoco. Y claro, y eso pasa también porque a veces uno no sabe marcar límites, porque también la gente no sabe límites en el sentido, tampoco existe como cierta empatía en algunos casos, entonces yo siento que aquí hay como un poquito de ambas cosas también en ese aspecto, por ejemplo, el no tener un número personal diferente al número laboral, por ejemplo. ¿Cachai? Que eso es lo que me pasa a mí, yo comparto el mismo para ambos y es un grosso error, entonces los que pueden evitarlo, entonces yo aquí siento que ambas partes, los no límites de uno y la poca empatía a veces de otros, hace que se generen este tipo de situaciones también, Valeria. No sé si estás de Sí, acuerdo tú. estoy súper de acuerdo y porque también, no sé, hay ciertas personas que no les molesta tanto eso o que se quieren ganar la simpatía del jefe o de la empresa y dicen, no, yo estoy disponible todo el tiempo. Y entonces los otros compañeros que sí hacen valer sus derechos están un poco en desmedro, pero, eh, pucha, pero nada que ver. Pero estoy completamente de acuerdo contigo y uno es muy necesario marcar esos espacios porque que una persona pueda, que tenga agenda abierta. Hay ciertos trabajos que sí, digamos, que necesitan. Por ejemplo, si trabajas en emergencia, Claro. obviamente, o tienes un cargo que es muy relevante, pero en todo lo demás yo creo que sí se tiene que marcar. Y lo que tú dices, los teléfonos o los medios de comunicación debiesen ser completamente diferentes. Y si uno trabaja de lunes a viernes de cierto horario, esos son los horarios los que uno solamente debe trabajar. Como en otros países que se respetan muy bien esos espacios, entonces sí se puede hacer. Claro, lo que pasa es que nos falta culturizarnos más en eso, empaparnos un poquito más de eso, creo yo, y no castigarnos tanto por eso. Oye, vale, no está alcanzando el tiempo, traté de que analizáramos los puntos que más pudiéramos, pero me gustaría que ahora empezáramos a hablar un poco de las conclusiones a las que llegaron también con este estudio, con esta percepción también de lo que son las condiciones laborales en el Maule. Ya, mira, justo tiene que ver con lo que no alcanzamos a ver, yo creo que lo más relevante, pero aquí te lo cuento, porque, por ejemplo, nosotros Cuéntemelo preguntamos nomás. por los salarios, preguntamos qué tan satisfechos estaban con su sueldo y el 59% de las personas no está satisfecha con su sueldo, pero también preguntamos si se sentían comprometidos con su trabajo y el 86% nos dijo que sí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Considero yo que hay otros, a pesar de que no están contentos con su salario, hay otros factores que son muy relevantes y que sí te hacen sentirte comprometido con el trabajo. Justamente lo que estamos hablando antes con la moral proletaria un poco, pero no, tiene que ver con que tú te sientas respetado en tu trabajo, que haya un buen ambiente laboral, que se consideren tus capacidades, que tú te puedas desarrollar profesionalmente, que te quede cerca, que te den facilidades no sé, de ir a ver a tus hijos, de tener teletrabajo, por ejemplo. Ese tipo de cosas inciden también mucho más en la percepción del trabajo, no tanto como el salario. O sea, uno sí puede trabajar en algo que no está completamente satisfecho con su salario, pero donde se cumplan todos estos otros factores que te estoy diciendo. Perfecto. ¿Ves? Claro, si eso decía, obviamente algunos no se sienten satisfechos, pero sí se ponen la camiseta, por ejemplo, se sienten parte de su equipo, se sienten parte de su empresa, y claro, como decía, esta dualidad que se vive en el mundo laboral es una locura también en Es muy ese interesante de sentido. analizar. Sí, es Sí, interesante también, claro, en algún momento ojalá también como que nos gustaría saber como argumentos de las personas, porque como te digo, nosotros ahora podemos hacer análisis, hemos tratado de analizar como los factores que podrían incidir, por ejemplo, también en lo que son las respuestas de estas personas, pero lo que sí tenemos sumamente claro es que a pesar de todo, yo siento que la mayoría de las personas no se siente 100% satisfechas en su trabajo, o por lo menos en realidad no siento que no están en el clímax laboral que les no, gustaría claro. estar. Es como lo que estábamos concluyendo anteriormente, es todo ahí como que el más o menos, en esta encuesta esto nos dice, ¿no? Es todo como más o menos, ahí al límite.
el desde. Claro, entonces ojalá, por ejemplo, quizás muchas personas puedan acceder a este estudio o empresas por lo menos también que permitan que en el fondo tanto jefaturas como funcionarios quizás puedan analizar en conjunto. Yo creo que esto también debería ser puntapié para un espacio que permita en conjunto también ir analizando cuáles son esos factores, porque a veces pueden ser percepciones de uno o cosas de uno o cosas también tanto como del empleador o del trabajo en sí, que quizás se podrían subsanar, se podrían conversar, mejorar la comunicación, porque yo siento que eso es lo principal para que todo funcione, y quizás de esa forma generar mejor ambiente laboral y que uno como empleado, por ejemplo, se sienta más satisfecho con las condiciones laborales y que las jefaturas también se sientan también satisfechas con la productividad que se va generando también. Por supuesto, si esto es una negociación constante, si uno tiene que ceder y dar, es todo un rato de estar, hasta encontrar como el engranaje, ¿no? Y ahí encontrar que uno está haciendo que lo está haciendo bien y que se siente bien en el lugar donde está trabajando, que está aportando, además que el trabajo tiene sentido, todo eso. Claro, así que esperemos entonces que esto se concrete, que permita también que puedan ver este estudio de contexto de ustedes que trabajaron con arduamente en esto, que en realidad, vale, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando? ¿Estuvo disponible esta encuesta? Esta encuesta estuvo desde mayo hasta, Sí, mira, que partió en mayo. sí, hasta el mes pasado. El mes pasado. Sí. Ya, igual fue un buen tiempo y lo Sí. analizaron así rapidito, sí. Sí, es que en realidad eso es lo más fácil, porque lo bueno de la encuesta online es que hace el proceso mucho más rápido. Eso es lo bueno. ¿Ve? Y lo bueno también que existió harta participación y que la gente también se interesa, sobre todo personas que estamos ya bien insertos en el mundo laboral. Esperemos que todo vaya mejorando. Valeria, lo mismo, espero también que te vaya muy bien, que podamos dejar estas culpas, esta moral también, trabajar con seguros casos. Lo último, decir que pueden descargar el estudio y otros muchos más estudios en contextustalca.cl, así que visítenos nomás. Eso, y que por supuesto estén atentos a los próximos estudios que se vengan, porque ustedes no paran la máquina, ustedes siguen trabajando siempre, por supuesto, así que esperemos que la gente lo siga, conozca su trabajo, porque permite, como te digo, a medida que vamos viendo, permite reflexionar bastante sobre situaciones cotidianas que vivimos en el día a día. Así que vale, muchas gracias, espero volver a encontrarnos en otra oportunidad, un placer como siempre conectarnos, y todo el éxito, las puertas de Canal 30 siempre abiertas para ustedes, para contextos y para ti personalmente hablando. Muchas gracias, Francisca, un placer, estuvo muy entretenido esta conversación, espero que haya muchas más, así que muchas gracias. Eso, que tengamos más tiempo para la próxima. Besitos, que estés muy bien. Chao, chao. Y listo, esta fue la entrevista entonces con Valeria Candalaf, socióloga del Centro de Estudios de Contexto, que como decimos, tratamos de analizar un poco lo que era también estos climas o percepción de condiciones laborales también en el Maule, donde llegamos al final a la conclusión que todos están, o la mayoría de las personas, como entre Tocó y Los Vilos, que en realidad todo es un poco regular el sueldo, regular el ambiente. Esperemos de todo corazón que se mejoren las condiciones, porque nos gusta o no, la mayoría de las horas hábiles la pasamos en nuestros lugares de trabajo. Ahora sí, nos preparamos para la pausa comercial, señor director, y vamos y volvemos inmediatamente con más positivo. Ah, sí, sí está.